voy a presentarte nuestro próximo entrevistado. Se trata de Federico Winokur, candidato a diputado por la capital federal, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Nuevo Más. Federico, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. ¿Cómo va todo? Bueno, venimos muy bien porque venimos a hacer una cosa que para nosotros es muy linda, que fue presentar la lista, las listas en todo el país, en la capital, en la provincia de Buenos Aires, con un festival de rock frente a la Facultad de Filosofía y Letras, con bandas muy queridas como La Perra que los parió, Wu-Tang, que es la Bien. banda de Alica y demás, así que muy contentos. Eh, Federico, a ver, me interesa que me hables de la lista. ¿Qué busca representar el Nuevo Más con esta lista y qué los diferencia de otros sectores de la izquierda? Me parece que hay una cuestión fundamental en este momento, eh, es poner en primer lugar las cuestiones de las que nadie está hablando en el Congreso y que son las que se hablan todos los días en la calle y en los lugares de trabajo. Hay un rasgo muy distintivo en nuestras listas, que es que, bueno, yo soy maestro, trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela pública, hace casi 15 años. Manuela Castañeira es trabajadora no docente, trabaja en la universidad pública y encabeza la lista de provincia de Buenos Aires, y así se repiten las listas en todo el país, y somos candidatos que nos presentamos para representar justamente a las y los trabajadores, porque trabajamos todos los días, a Mm. diferencia de la política en general, que hace mucho que no trabajan, y también de sectores de la izquierda, sobre todo el Frente de Izquierda, que hablan de rotación en los cargos, que tiene que ver con los acuerdos que hacen entre los partidos, de cuántos minutos le tocan a cada uno, pero cuando rotan los cargos no vuelven a trabajar, Mm. que es el caso de Nicolás del Caño y de muchos otros de los referentes del Frente de Izquierda. Entonces me parece que hay un rasgo muy distintivo en eso, y se expresa efectivamente en lo que nosotros primero queremos plantear, que es que si vos entrás a la sala de profesores, de cualquier escuela, a las salas de maestros, es muy probable que lo primero que se esté hablando es de cuánta plata se gana y cuánto salen las cosas y cuánto se le debe a la tarjeta. Esto es una realidad que se repite en la mayor parte de los trabajos, y por eso es justamente que es una lista de trabajadores para trabajadores y que viene a proponer en primer lugar un proyecto y una propuesta que es un salario mínimo de 2 millones de pesos, y que tiene que ver con decir que el salario tiene que ser de un valor que parta de lo que se necesita para vivir. Bien, Federico, me quedé pensando, a ver, lo que querés decir es que, por ejemplo, ustedes, previo a tener cualquier cargo político, siguen en sus trabajos normales y, por ejemplo, el ejemplo que pusiste vos, Nicolás del Caño, no. Ese es como un diferencial, ¿verdad? Sí, es un diferencial porque me parece que hubo otros casos donde justamente los legisladores y diputados de la izquierda, en los momentos en que no están en los cargos e incluso rotan para eso, vuelven a sus puestos de trabajo. Porque creo que hay una crítica muy importante para la política en general, que es la lejanía que empieza a sentir la mayor parte de la población con los que están gobernando, con los que están legislando, y que parte de eso fue también la aparición del fenómeno Milei, que Mm, se llevó una parte de esos votos, aunque hoy en día me parece que aparece bastante desenmascarado, como un bien. sector más bastante parecido al resto de la casta, que también roba y demás. Federico, a ver, haciendo eje en la propuesta que me estabas contando, el salario mínimo de 2 millones de pesos, para aquellos que nos estén escuchando, que quizás tienen o no tienen definido su voto o tienen alguna simpatía con la izquierda, ¿cómo imaginás o cómo se podría hacer viable ese salario mínimo de 2 millones de pesos? Digo, ¿dónde saldrían los recursos? Viste que no recuerdo Ujú. si ayer el presidente de la Nación
volvió a enviar al Congreso la ley de discapacidad para que le digan de dónde salen los recursos. En mi opinión es una locura total, una provocación, pero digo, ¿de dónde crees vos que saldrían esos recursos? Bueno, nosotros planteamos un programa anticapitalista, escribimos un manifiesto anticapitalista para la Argentina, que es un programa de 14 puntos para explicar justamente de dónde van a salir los recursos para esta propuesta, que Bien. para mí tiene dos partes. La primera es un impuesto a la riqueza real y permanente que permita redistribuir esos recursos que hoy están concentrados en 70 familias en nuestro país, o que son, por ejemplo, las exenciones impositivas a empresas de tecnología como Mercado Libre, que se llevan en esas exenciones 300 millones de dólares por año. Y en segundo lugar, un cambio profundo en la lógica de organización de nuestro país, que es lo que nosotros llamamos el anticapitalismo, poner las necesidades de los trabajadores primero y además empezar a plantear una planificación democrática de la economía por parte de los trabajadores. Porque si no, lo que sucede es que siempre aparecen estos discursos que en mi ley son exacerbados, pero no es la primera vez que los escuchamos, de que lo de los trabajadores, lo que hace al salario, lo que hace a esas cuestiones nunca se puede. Y ahí también entra un debate que nosotros tenemos con el peronismo y que muchas veces es lo que llevó al desencantamiento de todo un sector con ellos. Porque si vos le preguntás, por ejemplo, a los residentes que estuvieron peleando, los de la provincia de Buenos Aires, se encontraron con que el gobierno peronista de la provincia tiene un discurso pro salud, pero cuando fueron a pedirle los salarios, le respondieron algo muy similar, que es, en este marco no se puede aumentar el salario, no se pueden generar esos recursos. Entonces, más allá de que obviamente no es lo mismo ambos sectores, pero se traduce un ajuste muy fuerte de parte de todos estos sectores de la política, y me parece que ahí está el diferencial que nosotros planteamos como lista de trabajadores y anticapitalista, que viene a plantear el problema más sentido para los trabajadores. Bien, estoy hablando con Federico Guinocourt, candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Nuevo Más. Sos docente, sos maestro de grado, ¿verdad? Soy maestro de inglés. Ah, mirá. Quería preguntarte, digo, ¿cómo, desde tu óptica de maestro, de docente, cómo está el sector hoy? ¿Qué recogés, digo, desde tu experiencia como docente y de tu experiencia, digamos, de las caminatas políticas? Digo, ¿cómo está el sector hoy? ¿Qué reclamos son más frecuentes? Bueno, justamente es un sector que ha sido muy golpeado en el último tiempo, la educación en general, y tiene que ver con el desfinanciamiento, para mí en primer lugar. Lo vivo en primera, o sea, desde, como se dice, como protagonista también de estar en el aula todo el día en la ciudad de Buenos Aires, el hecho de la falta de recursos que hay para llevar adelante lo que nosotros hacemos, que es garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Y desde ese punto de vista, siento mucha preocupación por varias problemáticas, además del salario y de las cuestiones que hacen a los derechos laborales de los docentes. Una muy importante para mí tiene que ver con la falta de recursos para contener la crisis social que se vive hoy y el hecho de que en las escuelas ya no haya gabinetes pedagógicos ni profesionales para atender de manera multidisciplinar los problemas con los que llegan los chicos. Porque uno está enfrente de un aula donde te chocas con un montón de realidades, que algunas tienen que ver directamente con el impacto de la crisis social, la falta de recursos para alimentarse, otros tienen que ver con problemas psicológicos, con problemas de lo que hace a la neurodiversidad en el aula, y todo eso hoy recae sobre docentes que tenemos que dividirnos en varios roles al mismo tiempo para tratar de llevarlo adelante, y en eso no se terminan de cumplir los derechos de los chicos de educación. Bien. Entonces, una cosa que a mí me parece muy importante alrededor de lo educativo es justamente que vuelva a haber gabinetes por escuela,
con Bien. profesionales para poder tratar estas temáticas. Bien, Federico, me quedé sin tiempo, te pido un montón de Sí. disculpas. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo va la cosa. Siempre estamos en comunicación, tenés los contactos de nuestra producción y bueno, ahí vamos a estar siguiendo ahí la campaña de cerca. Bueno, muchas gracias por la conversación. Al contrario, gracias a vos, Federico Buinocur, candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Nuevo Más, aquí, en Rosca y Casta.